Desde el principio del Islam, varios pensadores musulmanes afrontaron públicamente el problema fundamental de cómo reconciliar la unidad de Dios con su condición de creador. Y al hacerlo, no solo revitalizaron la teología islámica frente a la rigidez ortodoxa, sino que crearon una rama por completo nueva del misticismo islámico. Sean bienvenidos a la historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia atea, donde hablamos del origen de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Yo soy Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. Comenzamos. La nueva rama del misticismo islámico que se creó para reconciliar las ideas de su Dios es conocida de manera popular como sufismo. Se cuentan numerosas historias sobre el primer encuentro entre el legendario poeta del amor sufí, Jalal ad-Din Rumi, y su amigo y mentor espiritual, Shams-i Tabrizi, a quien estaban dedicados muchos de los poemas de Rumi. Los dos hombres terminarían por estrechar la amistad más célebre del sufismo. Shams se acabó convirtiendo en santo, mientras que Rumi es el sufí más famoso de la historia, conocido en todo el mundo simplemente como Maulana, es decir, nuestro maestro. Pero cuando se conocieron en el año 1244, Rumi era un intelectual poco conocido, de la clase privilegiada del turbante, de la ciudad de Konya, en la actual Turquía. Y Shams era un derviche errante y estrafalario, al que apodaban en son de burla el pájaro, por su existencia peripatética. Los cronistas del encuentro inicial entre Rumi y Shams se han convertido en leyenda. Como la mayoría de las biografías sufíes, hay que leerlas como alegorías destinadas a revelar alguna verdad oculta y no como relatos históricos. En algunas versiones, Rumi está sentado solo junto a un estanque leyendo sus libros cuando Shams se topa con él. ¿Qué haces?, pregunta Shams. Rumi levanta la mirada y al ver al sucio y harapiento viajero que tiene delante, supone que es un campesino sin techo y responde, algo que tú no puedes entender. En ese momento, los libros que Rumi tenía en la mano se incendian o saltan de su regazo al estanque, según la versión de los hechos que leamos. En cualquier caso, los libros terminan milagrosamente intactos. ¿Qué es esto?, exclama Rumi ante el milagro. Algo que tú no puedes entender, replica Shams. Existe una versión menos conocida, pero más prosaica de la historia, según parece contada por el propio Shams, según la cual, cuando vio a Rumi recorrer a caballo el mercado de Konya, se detuvo frente a él para cortarle el paso. Sin embargo, con independencia de cómo comienza la historia de su primer encuentro, ya sea al lado de un estanque o en el mercado, siempre acaba igual, con Shams preguntándole a Rumi por otro místico sufí que había fallecido hacía ya tiempo, Taifur Abu Yazid al-Bastami, más conocido como Bayazid. Nacido alrededor del año 804 en la ciudad de Bastam, en el noreste de Irán, Bayazid provenía de una familia de sacerdotes zoroástricos que se habían convertido al Islam poco después de la invasión árabe de Persia y la caída del imperio sasánida en el año 651. Comenzó su educación formal en la escuela Hanafi, donde se empapó de la teología del Tawhid, el concepto de unidad divina y el enigma de los atributos eternos de Dios. Había algo en la naturaleza de estas cuestiones que dejó a Bayazid perturbado y profundamente insatisfecho. Abandonó su educación formal y emprendió su propio camino en busca de una experiencia más íntima de Dios, que no se podía enseñar en ninguna escuela, hasta que acabó cayendo bajo la influencia de un grupo de sufíes dirigido por un místico persa llamado Sal al-Tustari. Como movimiento espiritual, el sufismo desafía toda etiqueta. Su principal preocupación es buscar el acceso directo a Dios, por lo que los sufíes tienden a rechazar las preocupaciones tradicionales de la teología y del derecho islámicos en favor de una experiencia de lo divino sin intermediarios. No les importa el debate sobre si el Corán debe leerse en sentido literal o figurado, ya que, según ellos, tienen dos niveles de lectura distintos: una superficial a la que todos los musulmanes pueden acceder leyendo sin más las escrituras e interpretándolas por sí mismos, y luego una lectura secreta y oculta que solo unos pocos pueden comprender, y únicamente por medio del tipo de conocimiento intuitivo que proporciona una vida de oración y meditación. La lectura superficial ayuda al creyente a aprender cosas acerca de Dios.
La lectura oculta permite al creyente conocer a Dios. Fue justo ese deseo de conocer a Dios lo que llevó a Bayazid a unirse a esa orden sufí. Meditó día y noche, tratando desesperado de descubrir la verdad secreta que él creía oculta en el concepto de Tauhid. Y luego, un día, se le ocurrió. Mientras todo su ser se estremecía, saltó de su asiento y gritó extasiado: «Alabado sea yo, qué grande es mi majestad». Para aquellos que escucharon estas palabras, Bayazid había pronunciado la más abominable de las herejías. Se autocalificaba, sin lugar a dudas, de Dios. En realidad, las afirmaciones de este tipo se habían vuelto bastante habituales entre los miembros de cierto grupo de místicos, a veces llamados sufíes ebrios, debido a su propensión a soltar proclamas extáticas parecidas. Al-Tustari, maestro de Bayazid, había dicho en su momento: «La prueba de la existencia de Dios soy yo», mientras que otro de sus discípulos, Mansur al-Halal, fue crucificado por haber salido a las calles de Bagdad gritando: «Yo soy la verdad». Pero mientras la mayoría de los musulmanes entendía que los sufíes ebrios se asociaban a sí mismos con la divinidad, los que eran como Shams veían que detrás de tales afirmaciones se ocultaba algo aún más sorprendente y más relevante sobre la naturaleza misma de la realidad. De hecho, el reconocimiento de esa realidad, la capacidad de entender por intuición lo que querían decir Bayazid, Al-Tustari y Al-Halal, constituía una especie de rito iniciático en el sufismo. Por eso, cuando Shams se encuentra por primera vez con Rumi en Konya, le pregunta por las palabras de Bayazid. ¿Qué quiso decir el maestro sufí cuando gritó: «Alabado sea yo»? Como sucede con la mayoría de interrogantes de los místicos, la respuesta a la pregunta de Shams es irrelevante. Solo quiere comprobar si Rumi es digno de ser discípulo suyo. En algunas versiones de la historia, este ni siquiera se molesta en responder. Tan solo se desmaya o entra en trance o mira fijamente a los ojos de Shams, absorto en un secreto que parecen compartir solo ellos dos. Lo que importa es la verdad que esconde la pregunta, porque al interrogarse sobre lo que quería decir Bayazid, Shams plantea una cuestión del todo distinta. ¿Qué es Dios? Esa cuestión ha sido el meollo de todas las tentativas de la humanidad de encontrar un sentido a lo divino desde el principio de los tiempos. ¿Es Dios la fuerza que anima y conecta a todos los seres vivos, como parecían creer nuestros antepasados prehistóricos? ¿O es la naturaleza divinizada, como pensaban los primeros mesopotámicos? ¿O una fuerza abstracta que impregna el universo, como lo describieron algunos filósofos griegos? ¿O una deidad personalizada que tiene el mismo aspecto y comportamiento que un ser humano? ¿O es Dios literalmente un ser humano? Con independencia de las respuestas, la pregunta de ¿qué es Dios? Ha preocupado constantemente a creyentes y no creyentes durante cientos de miles de años. La cuestión en sí ha llevado a la construcción de civilizaciones enteras y también las ha derribado. Ha creado paz y prosperidad y ha llevado a la guerra y a la violencia. Y ahora, había un grupo de místicos que, impulsados por su adhesión a una forma estricta de monoteísmo, formulaban una propuesta radical. La única forma de darle sentido a la unidad del Creador es aceptar la unidad de toda la creación. En otras palabras, si Dios es uno, entonces Dios debe serlo todo. El término para este concepto es Wahadat al-Wujud, o la unidad del ser, acuñado por primera vez por una de las mentes filosóficas más eminentes de la historia, Muhammad ibn Arabi, en su intento de proporcionar una base filosófica sólida a la concepción sufí de lo divino. Ibn Arabi comenzó abordando el defecto fundamental de la doctrina del Tauhid. Si al principio no había nada más que Dios, ¿cómo pudo él haber creado algo? A menos que lo crease a partir de sí mismo. Y si hizo la creación a partir de sí mismo, ¿no violaría eso su unidad y unicidad al dividir a Dios entre el creador y la creación? La solución de Ibn Arabi a este problema fue confirmar lo que llevaban diciendo desde siempre los sufíes como Shams y Bayazid. Si Dios es indivisible, entonces nada puede existir que no sea también Dios. Como mínimo, el creador y la creación tienen que compartir exactamente la misma esencia eterna, indistinguible e inseparable. Es decir, todo lo que existe en el universo existe solo en la medida en que comparte la existencia de Dios.
Así pues, Dios debe ser, en esencia, la suma total de toda la existencia. Esta es, por lo tanto, la respuesta a la pregunta que Shams le hizo a Rumi. Es lo que Bayazid quiso decir cuando dijo, alabado sea yo. Es por eso que, por lo que Al-Tustari se llamaba a sí mismo la prueba de la existencia de Dios. Estos sufíes no pretendían ser divinos, estaban reivindicando su unidad con lo divino. De hecho, para la mayoría de los sufíes, el error del cristianismo no consiste en violar la naturaleza indivisible de Dios al transformarlo en un ser humano, sino en creer que Dios es solo un ser humano en particular y ninguno otro. Para el sufismo, si Dios es de verdad indivisible, entonces Dios es todos los seres y todos los seres son Dios. Y así, por fin, llegamos al punto final inevitable del experimento monoteísta, al clímax de la creencia relativamente reciente de un Dios único, singular, no humano, creador e indivisible, tal como lo definió el judaísmo posterior al cautiverio de Babilonia, y al que renunciaron el dualismo zoroastriano y el trinitarismo cristiano, y que cobró nueva vida en la interpretación sufí del Tauhid. Dios no es el creador de todo lo que existe. Dios es todo lo que existe. Alá lo es todo. Con estos 9 capítulos termino el ciclo del Dios abrámico y creo que han surgido nuevas interrogantes míticas e históricas. ¿Cómo logramos llegar a través de miles de años a esta conclusión de que un Dios puede serlo todo? ¿En qué momento pasamos los humanos de creer en espíritus que habitan en la naturaleza a pensar que uno de esos espíritus puede ser superior a otros o incluso negar a todos los demás espíritus? Pero sobre todo, ¿en qué momento nuestros antepasados creyeron en la existencia de estos espíritus y cómo transformaron sus rasgos para convertirse en poderosas divinidades que escogían hombres y mujeres como sus representantes en la tierra? Para saber la respuesta, comparte este video, dale like, suscríbete al canal y nos veremos en el siguiente capítulo de La historia detrás del mito.